¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a nuestra sala Fe de Fruta Sago en Sago FISUR Virtual 2021. Tenemos el agrado de poder hacer esto que hacíamos hace un par de años, previo a la pandemia, en que nos reuníamos con ustedes en Osorno, en nuestro encuentro regional, enmarcado en la alianza entre Sago y Fe de Fruta, pero esta vez tenemos la opción y con la disponibilidad digital de estas herramientas para conversar acerca de lo que significa la fruticultura para el sur de Chile. Yo les quiero dar la bienvenida acá, por supuesto, al director de la SAGO, al señor Cristian Parra. ¿Cómo estás? Bienvenido. Asesor y productor de avellano europeo, y con él vamos a conversar acerca de las recomendaciones para obtener una fruta de calidad en el avellano europeo, que como bien hemos mencionado, es una de aquellos cultivos de alto valor en los mercados para los comercializadores y que puede significar una alternativa potentísima de desarrollo frutícola para la zona, junto con los arándanos, las cerezas y otros cultivos de la zona. Cristian, te quiero agradecer por darnos este espacio, esta oportunidad de hacer un evento en conjunto nuevamente ahora en el marco de la SAGO FISUR virtual, y te damos ahora entonces el espacio para tu exposición. Bienvenido, Cristian. Hola Jorge, muchas gracias por tu presentación, un gusto y muy buenos recuerdos de ustedes y de Fe Fruta también, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando hoy día. Así que vamos a partir esta presentación orientada principalmente. Nosotros nos estábamos preocupando mucho del control de maleza, el control de plagas, que la preparación de suelos, que las plantaciones, pero finalmente nos estábamos olvidando que nosotros entregamos fruta y hay un poder de compra que exige calidad, ¿ya? Entonces, esta presentación va apuntando hacia eso, hacia las exigencias que tiene la industria y cómo nosotros poder mejorar nuestras factores de calidad, nuestros índices de calidad para, ¿cierto?, obtener finalmente mejor precio sobre el fruto. Bueno, ¿qué es calidad? Para el principal comprador de fruta de Chile, la calidad se define bajo los siguientes parámetros. No es tanto para la variedad Gifoni, ¿cierto?, como para la variedad Barcelona, nos exige una humedad del 6% para ambas variedades, humedad de cáscara con muy poca, no hay información de esto en los documentos oficiales de AgriChile, pero lo ideal es que llegue entre un 11, un 13, un 14% de humedad. ¿Ya? Moho, máximo 2% en ambas variedades, chinche un 5%, banas un 20%, fruta chupada un 3%, frutas del año anterior un 1%, otras variedades un 10%, fruta partida 3%, materias extrañas de un 15 a un 20% para ambas variedades. Y aquí viene un componente muy importante que son los estándares de rendimiento para Gifoni, que es un 44 o 45%, y para Barcelona es de un rango entre 39 y 40%. Esto lo vamos a explicar más adelante y vamos a ir analizando cada una de estas variables, ¿cierto?, que son estos factores que nos afectan mi calidad de fruta final que yo entrego a AgriChile, y son bajo las reglas nosotros entregamos y aceptamos, ¿cierto?, cuando firmamos un contrato. Entonces, ¿por qué es tan importante analizar esto? Porque ya los que hemos producido fruta y hemos entregado, vamos acumulando información, y esa información está en las recepciones de calidad, en los informes de calidad que se generan en las recepciones de fruta, y también están en las liquidaciones finales, estos parámetros. Pero esas hojitas no son para guardarlas. Yo los invito en esta presentación a ver la real importancia de la información y de analizar los números que se van generando, porque ahí vamos a poder encontrar, identificar y subsanar algunos problemas que nosotros tenemos a nivel de campo. ¿Ya? Aquí arriba ustedes pueden ver la tolerancia máxima, ¿cierto?, de los parámetros de calidad de AgriChile para Barcelona. Aquí tengo mi promedio. Y esto es muy importante.
índices de calidad van cambiando año a año, ¿ya? Lo ideal es que ustedes tomen los índices de calidad, los tabulen y saquen un promedio y en base a su promedio ustedes trabajen, ¿ya? Pero aquí quiero que nos demos cuenta de la importancia de analizar esto. ¿Por qué? Porque va en directa relación al precio final que yo voy a obtener por cada kilo de avellanas, ¿ya? Por ejemplo, fíjense en los parámetros de AgriChile para los estándares de rendimiento. Te dice que va entre un 39 y un 40%. Mientras más me aproximo, por ejemplo, la cosecha del 2021 de un Barcelona, un 38,5%, después me alejo el año 2020 a un 35%, y fíjense qué pasa de igual manera. Acá abajo ustedes pueden ver el castigo o el porcentaje de castigo sobre el precio final de mi fruta y cuánta plata yo dejo de ganar, que es el precio de castigo por kilo, por cada kilo que yo entrego cuando me alejo de este rango, de este porcentaje. ¿Ya? Por ejemplo, el año 2021 con Barcelona obtuve un estándar de rendimiento de un 38,58. Fíjense, el porcentaje de castigo fue de 0,42%. O sea, por cada kilo que yo entregué, perdí 8,4 pesos. Fíjense, cuando yo me alejo 4 puntos, ¿ya? Hacia abajo, fíjense el porcentaje de castigo, un 12,26%, que equivalen a 276 pesos por cada kilo de fruta que entregué. Es mucha plata. Entonces, ¿es importante analizar estos números, estos estándares de calidad? Claro que sí, porque me influyen directamente sobre el valor de mi fruta final. Imagínate, obtuve un 12,26% de pérdida. Si yo tenía un precio en el contrato por kilo de 2,66, finalmente me pagaron $2,33 por kilo. Es mucha plata. Entonces, a esto es lo que los quiero invitar, cómo mejorar estos parámetros a través de los manejos agronómicos, que es finalmente analizar la información que yo tengo, sentarme un rato, pegarle una estudiada y darme cuenta dónde está mi error y cómo poder mejorarlo, ¿ya? Veamos el tema de los parámetros de calidad y cómo mejorarlo. Ya nos dimos cuenta que uno de los principales parámetros y el más importante son los estándares de rendimiento, que son rangos que te da la industria que te compra por recompra de fruta, ¿ya? Y estos parámetros se calculan en base a una fórmula, ya que está compuesta, esta fórmula R de rendimiento es igual a fruta buena al corte, que es la fruta de 2.000 gramos de avellana seca en su cáscara, ¿ya? Ellos la parten y cada una de las avellanas la van separando y clasificando. Fruta buena más C, que es fruta chupada, ¿ya? La fruta chupada, aquella fruta deshidratada, ¿cierto? La dividen por 2, más las frutas dobles. Son pepitas dobles que aparecen. Y eso lo divido por 2.000 y me da mi estándar de rendimiento. Si R, calculado, ¿cierto?, de mi fruta, de mi lote de fruta que yo entrego, es superior a estos parámetros, puedo tener una bonificación sobre el precio, sobre los kilos o sobre el precio. Y si es menor, voy a obtener un castigo, un descuento, ya sea sobre el precio o sobre los kilos, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de estos estándares de rendimiento. Ojo, que estos estándares no es mi rendimiento al descascarado, no es mi relación cáscara-pepita, ¿ya? Se parece, pero aquí hay un factor importante, que este C dividido 2, ¿ya? Que es la cantidad de fruta chupada. Mientras más fruta chupada tengo, menor va a ser estos estándares de rendimiento. Me voy a alejar más, ¿ya? Mientras más fruta vana tenga también, ¿ya? Porque acuérdense que de los 2.000 gramos empiezan a separar ellos y empiezan a hacer esta clasificación de fruta.
esta es una orden de compra de fruta final, ¿ya? Donde ellos te entregan finalmente este rendimiento y corresponde a un 30,8%. Esto es para Barcelona, y si volvemos atrás, en Barcelona es un 39%, casi me aproximo, ¿cierto?, al tema. Por lo tanto, yo tengo un precio base de 2,87 y tuve una bonificación o castigo de menos $0.029 por kilo, ¿ya? Por lo tanto, mi precio final de pago fue 2,844, ¿ya? Tuve moho, 0% de moho o de hongo, y de chinche, que es el daño producto de un chinche, ¿cierto?, que está en la zona central, que acá en el sur de Temuco al sur, muy poca presencia de este insecto. Y aquí donde vienen las típicas preguntas, pero ¿cómo si yo medí rendimiento en mi campo y mi rendimiento fue mayor? Ojo, que lo que estoy midiendo no es rendimiento, es relación cáscara-pepa. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Porque mido relación cáscara-pepa. Por lo general, la humedad de la pepa es mayor al 6%, ¿ya? Yo tengo que hacer mi medición al 6%, estandarizar mi fruta y luego hacer las mediciones, ¿ya? Antes del secado, la cáscara tiene menos humedad que la pepa. Antes que yo la seque, tal cual como la cosecho del campo, siempre la cáscara tiene menos humedad que la pepa. Por lo tanto, la pepa siempre va a pesar mucho más, ¿ya? Y lo otro, que la fruta doble la considero como una semilla normal, ¿ya? Y la fruta chupada también. Por lo tanto, lo que yo calculo en mi campo, por lo general tiende a ser mayor que este rendimiento, y uno se genera falsa expectativa, una falsa esperanza, ¿cierto? Y uno se cree el cuento de que estoy sacando fruta de muy buena calidad. No, primero tengo que estandarizar la humedad de la fruta, un 6%, ¿ya? Y luego hacer estas mediciones, ¿ya? Para poder hacer las correcciones. Estas características de la relación cáscara-pepita está escrito por Miguel Elena, ya acá en Chile, son información de él, ya. Por ejemplo, y pueden variar de una zona a otra, ya. Por ejemplo, el peso del fruto para Osorno, Vilcún, Gorbea 1, Gorbea 2, ya es muy similar, son 3 gramos, pero hay unas leves variaciones, ¿ya? También el peso de la semilla para diferentes zonas o localidades también es muy similar, ya sobre 1 gramo, ¿ya? Esto nos indica a nosotros que hay un factor aquí genético. Por lo general, la Barcelona tiene una relación cáscara-pepita que está ya estandarizada, conocida. ¿Podemos mejorarla? Sí, ¿ya? Pero va a ser muy poco, ¿ya? Lo que podemos mejorar nosotros es la fruta habana, la fruta chupada, ¿ya? Y los rendimientos al descascarado, en Osorno obtuvimos un 40,2%, un 39% en Gorbea, en Vilcún un 38% y en Gorbea 2 un 34%. Esto puede variar ya el rendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos otros factores, ¿cierto? Ya lo vimos más atrás, que es la fruta chupada, que nos está afectando, y las frutas dobles y las frutas vanas, ¿ya? Por esto es importante analizar este tema, que hay factores que están ya determinados por variedad, ¿sí? Como la relación cáscara-pepita, ¿cierto? Es una característica genética de la variedad, y nosotros tenemos que enfocarnos a mejorar otras características. Esto también lo podemos ver aquí en esta tabla, que también fue generada por Miguel Elena, donde muestra las diferencias entre variedades, ¿ya? Aquí sí que hay importantes diferencias en el peso promedio del fruto, en el peso promedio de la semilla y en la relación cáscara-pepita. Veamos Barcelona, que es la variedad que más se planta o se está plantando hasta hace un tiempo. Tengo un peso promedio del fruto de 3,5 gramos, la semilla 1,5, me da una relación cáscara-pepa, ¿cierto?, de 39 a 42%. Vámonos a una variedad importante
como la tonda de Gifoni, que su relación de cáscara sube un poquito más, ¿ya? Vámonos a variedades como Tombul, que es una variedad turca, pero de menor tamaño, por eso el peso del fruto y de la cáscara también y de la semilla, perdón, es más pequeño, pero tiene una relación cáscara-pepito, o sea, al 6% estandarizado. Si yo parto 100 kilos, 50 kilos son de cáscara, 50 kilos son de pepita. Y Yamhill, que es una variedad americana nueva que se está introduciendo, también tiene una muy buena relación cáscara-pepa, también no es un fruto muy grande, ya si lo comparamos con tonda romana, tonda de Gifoni o con Barcelona, ¿ya? Son características genéticas estas cada una de las variedades. Vámonos ahora a los índices de calidad que nos entrega. Cada vez que nosotros vamos a entregar un lote de fruta a AgriChile, se descarga el camión, nos toman las muestras y nos genera este informe, ¿cierto?, de un productor X, donde aparecen varias cosas. El número del lote, humedad de fruto, humedad de cáscara. ¿Ya? Esto es una muy buena relación aquí de humedad fruto, humedad cáscara. Siempre la cáscara tiene que estar más alta cuando uno entrega, ¿ya? Si está al revés, porque hubo algunos problemas. Moho visible, ¿cierto? 0. Chinches, que es el daño por este insecto en la semilla. Frutas vanas, aquí estamos un poquito alto. Frutas chupadas, fruta del año anterior, que es fruta que queda, ¿ya? Y cómo la reconocemos, que es una fruta media de color blanquecino que queda botada en el huerto, ¿cierto? Que nos trae algunos problemas. Otras variedades, significa que aquí hay polinizantes. No nos olvidemos que nosotros usamos un 10% de polinizantes dentro del huerto, ¿ya? Eso es lo que nos toleran ellos. Siempre va a aparecer otras variedades en los informes. Fruta partida significa fruta dañada, quebrada en su cáscara, que también vamos a ver la fruta más adelante, y materias extrañas, ¿ya? Y la condición de estado que ha aceptado. Veamos el tema del moho. ¿Qué es? El moho es presencia de hongos, ¿ya? Antes del moho, sí, vamos a partir con el tema de la humedad del fruto y de la cáscara. ¿Qué nos dice la empresa? La que nos compra la fruta nos dice, yo les compro fruta con un 6% de humedad con tolerancia hasta un 18%. Si la humedad es menor o igual a un 6%, se considera que el fruto está seco y es de categoría A1. Te dice también que si la humedad es entre un 6 a un 18%, te dice que el fruto viene con un secado parcial, es calidad A2. Por lo tanto, va a haber un costo de secado, ¿cierto? Porque ellos me están pidiendo que le entregue un 6% y yo se lo estoy entregando un porcentaje mayor. Hay un costo de bajar esa humedad, ¿cierto? Porque hay que meterla a los silos de secado, hay que inyectarle calor, horas hombre, etc. Después, si la fruta viene con más de un 18% de humedad, el lote puede ser aceptado o rechazado por el comprador. Claro, porque ya si a mí me llega chorreando de agua con sobre un 20% la fruta de la planta, a mí me genera problemas, ¿ya? Me genera problemas de almacenamiento, me genera problemas en el secado y tengo una alta tendencia a que esa fruta se me parta durante el secado, o sea, ya la cáscara se quiebre, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas me trae esta fruta? Problemas de almacenar y entregar fruta húmeda, es la aparición de hongos en restos vegetales, en los involucros que pueda ir, germinación de hongos en la pepita, que es moho visible al corte. En cosechas tardías o con lluvia, la fruta húmeda obliga a dominar la técnica de secado en aquellos huertos que tienen silo. No es fácil, se empieza a complicar el tema. Descuentos por proceso de secado, que te lo hace el comprador. En planta genera problemas en secado porque hay que hacer una reasignación de lotes con humedad alta, te genera atrasos y fruta partida. Y otro problema que genera que algunos, para enmascarar la humedad con la cual cosechan una alta humedad y además que enmascaran el tema que no secaron, ya realmente no secaron, empiezan a mezclar fruta seca con fruta húmeda en maxi sacos y por lo general esa fruta empieza a transpirar dentro, se genera temperatura y empieza la floración de hongo. O sea, la importancia
de entregar una fruta al 6% es primordial, ¿cierto? Acá al lado ustedes pueden ver una termobalanza, que es un instrumento moderno, ¿cierto? Para medir la humedad. Tomas ciertos gramos de fruta molida, de la pepita, de la semilla molida, la pones sobre esta termobalanza, la pesa y le aplica un calor. Y a medida que va bajando la humedad de esta muestra, te empieza a indicar en la pantalla, ¿cierto?, con qué humedad está tu fruta. Hay otras técnicas como secado en estufa, secado en microondas, que también se pueden utilizar. Miguel, Elena, también vuelvo al tema del tema de las frutas vanas, las semillas arrugadas, las semillas dobles y hongo, porque es una característica que está presente ya en algunas zonas más, en algunas zonas menos, ¿ya? Pero quiero que lo vean porque está muy relacionado este tema de los hongos con el porcentaje de humedad de cosecha y el secado final que hago, ¿ya? Osorno, fíjense, tiene un 1% de presencia de hongos, ¿cierto? Somos una zona acá en el sur de Temuco al sur que tenemos una alta tendencia a generar hongo en la fruta, especialmente en almacenamiento, pero tenemos un buen estándar de fruta vana, ¿cierto? Un 2%, y semillas arrugadas, chupadas un 7%, ¿ya? Y frutas dobles hay un pequeño porcentaje, ¿ya? Una información para seguir analizando. Yo le mostré una fórmula anteriormente donde se mostraba que uno de los parámetros para determinar el rendimiento de mi fruta era el contenido de frutas dobles, ¿ya? ¿Qué significa tener frutas dobles en avellano europeo? Nosotros aquí tenemos el pericarpio, ¿cierto? La cáscara de la fruta, y tenemos 2 semillas dentro, que ahí pueden ver ustedes el tabique de división. ¿Qué significa esto? La industria necesita una sola semilla, ¿ya? Una sola pepa, ¿ya? Sin embargo, a veces, ¿ya?, tanto por condiciones genéticas de la especie, por condiciones a veces climáticas, ¿cierto?, por una presión de polen sobre las flores muy alta, a veces 2 tubos polínicos penetran, ¿cierto?, por el micrópilo de esta ovocélula, ¿ya? No es un óvulo, en los seres humanos es un óvulo, en los vegetales una ovocélula, ¿ya? Pueden ver un tubo polínico dentro de esta ovocélula y otro tubo polínico dentro de esta otra. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Que vamos a tener 2 semillas, 2 seres vivos, ¿cierto?, dentro de una misma cáscara, ¿ya? Lo normal es que penetra un tubo polínico y el otro micrópilo se cierra, ¿ya? Y tenemos una sola semilla, ¿ya? Pero en este caso podemos ver en esta foto que tenemos 2, ¿ya? Entonces, cuando le hablen de frutas vanas, de frutas dobles, esto es lo que pasa. Es por esto, porque hay una doble fecundación dentro de este ovario bicarpelar, ¿ya? Volvamos al tema del punto número 2, de que son las enfermedades fungosas o los hongos, ¿cierto? Que es otro factor de calidad que AgriChile nos controla. Y nos vamos a centrar en los modos de poscosecha. Hay otros agentes, otros hongos que están dando vuelta, pero que no aparecen en los resultados de AgriChile. Estos son hongos y bacterias que nos atacan los tejidos vegetales, ¿ya? Pero estos son hongos que aparecen en la fruta, en la semilla, ¿ya? Como Botrytis alternaria, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Trichothecium. Así que hay que saber que hay hongos, tanto del campo como otros patógenos más agresivos, ¿cierto?, que llegan de otras partes, que pueden estar presentes en nuestra fruta. Y eso es lo que AgriChile nos evalúa también en nuestra fruta. ¿Dónde se concentran estos hongos principalmente dentro de la planta? Por ejemplo, aquí en Tonda de Gifoni, un 16% de los hongos se encuentran en los amentos, ¿cierto?, en las flores masculinas.
un 14% de los hongos están en los glomérulos, en estos, ya, donde se genera la fruta, en estos clústeres que le llaman también. Un 10% de los hongos están en el pericarpio, o sea, en la cascarita de la avellana. En el endosperma, o sea, en el interior de la semilla, podemos ver o encontrar un 9% de hongos. O sea, si nosotros partimos la fruta, tomamos la semilla, le hacemos un cultivo a ese tejido, ¿podemos encontrar hongos? Sí. Un 10% de los hongos están en las ramillas, en yemas, en hojas, y los hongos que predominan en estructuras vegetativas reproductivas principalmente son Trichotherium y Fusarium, o sea, están los hongos presentes en toda la planta. Y aquí pueden ver, cuando hablamos de modo visible, ya, en todas las estructuras, cuando yo almaceno fruta húmeda, empiezan a aparecer hongos en restos de involucro, ¿cierto? En el ecdisis, en la herida, ¿cierto? Que en la cicatriz de la avellana también, este borde, ¿ya? Y cuando yo corto las avellanas con una guillotina, veo el moho oculto, ¿ya? Entonces, tengo un moho visible, que está este moho en las estructuras externas de la avellana, y tengo un moho oculto que está en el interior de las avellanas, ¿ya? Así que, esta es una tesis que hizo un alumno de la Universidad de Temuco, ¿ya? Muy buena, muy explicativa, y te demuestra que la presión de los hongos es muy alta. Aquí pueden ver hongos, fruta con hongos, ¿ya? Fruta con micelio, y aquí hay una fruta que quiso ser semilla, pero no alcanzó porque el hongo seguramente mató el embrión y generó una fruta vana. Cuando yo en el informe aparece moho oculto o visible al corte, se refiere a esto. Tomo 100 semillas de avellana, las introduzco en esta guillotina, ¿cierto? Las parto, le saco la cáscara porque es bastante dura, meto solamente la pepita, la semilla, ¿ya? Y cierro esta cajita, y igual que el mago, introduzco una guillotina, las corto por la mitad, cuando las abro, encuentro esto, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos observar aquí en esta avellana que está cortada, ¿cierto?, por la mitad? Puedo observar la presencia de moho en el interior de la semilla y presencia de daño por chinche, que por lo general el chinche es una pequeña picadura, una hendidura en el borde de la cascarita, ¿ya? de la testa de la semilla, que es una cascarita muy fina, la de color café. Ahí puedo ver el daño por chinche. Puedo ver el llenado de mi fruta, cómo está llena. Tengo frutas llenas, completas, o tengo pedacitos de fruta, ya, que no llenan este espacio, ¿ya? Fruta chupada también. Así que es bastante interesante y útil este sistema de control de calidad. ¿Cómo entran los hongos en las avellanas? Bueno, hay una contaminación antes de la cosecha, que son hongos del campo, esporas de hongos que contaminan los granos de polen, contaminan el pistilo, estas esporas, heridas o grietas de la fruta en formación y estructuras en formación. Así que la contaminación puede ser previo a la cosecha, y hay contaminación post cosecha. La fruta en el suelo se contamina con el chapoteo de la lluvia, ¿cierto? Con el salpicar de la lluvia. Cuando cae, acordémonos que estamos cosechando fruta después del 15 de marzo acá en el sur, así que hay presencia de barro, restos vegetales, y principalmente en secados muy lentos y mal almacenamiento hay germinación de estas esporas, ¿cierto? Tanto en el exterior como en el interior de la semilla. Entonces, descritos hay 77 hongos fitopatógenos reportados en semilla de avellano. Lo más complicado de los hongos es que generan micotoxinas, ¿ya? En diferentes concentraciones, ¿ya? Y esto para la industria es complejo, ¿ya? ¿Cómo sé yo que una avellana tiene hongo sin tener instrumentos ni nada de eso? Una es cuando yo parto la fruta o el lote, tomo el olor, hay olor a húmedo, a trapo viejo, y cuando parto la fruta hay micelio, ¿cierto? Y lo otro, si la tomo, a veces está blanda ya, porque el hongo está
está presente ahí, está destruyendo los tejidos. Nunca comerlas, por favor, frutas con hongo. Penicillium, 32 especies, Aspergillus 15, Fusarium 12, Alternaria 1 y Chaetonium una especie. Por eso es importante el secado de la fruta. Por cualquier método que yo tenga, cosecho y seco. Otro parámetro es la fruta Havana. Esto es bastante interesante analizarlo. La fruta Havana significa para AgriChile, es una fruta que tengo solamente el pericarpio, la cáscara, con una pequeña embrión muerto adentro, ¿ya? Y no hay nada, solamente restos del tejido nutricional y el embrión murió, ¿ya? ¿Ya? Y esta fruta llegó a término. Esta fruta yo la coseché. Pasó por la planta de proceso, ¿ya? Pasó por las cosechadoras a mano y todo el tema y no me di cuenta. Pero AgriChile cuando tomó la muestra, la encontró, ¿ya? Y iba a estar así. Ahora, ¿por qué se genera fruta Havana? Ya es bastante complejo esto, pero lo podemos entender. El avellano, toda su polinización, su desarrollo ovárico, fecundación ocurre en meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, su polinización es ahora en pleno invierno, su desarrollo ovárico también y su fecundación ocurre en noviembre después. Entonces, un largo periodo de tiempo donde hay un tubo polínico que va desarrollándose durante un largo periodo de tiempo y aquí puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Aquí la temperatura o un desorden nutricional de la planta me puede afectar la calidad del tubo polínico y me puede afectar el desarrollo embrionario y puede haber aborto, ¿ya? ¿Cuáles son las causas principales del fruto vacío? El uso de polinizantes no compatibles genéticamente, cantidad y distribución de los polinizantes en el huerto, la edad de los polinizantes y variedad principal, condiciones climáticas en polinización y fecundación, edad del huerto, la falta de eliminación de fruta Havana, baja luminosidad en el centro del árbol y bajo contenido de boro y zinc durante las aplicaciones. Bueno, una foto más ampliada, el ovario, las flores, es bicarpelar, que significa que aquí hay un ovario y tiene dos carpelos, o sea, dos tubos polínicos, ¿ya? Y la posibilidad de que descienda por ambos carpelos, ¿cierto?, el tubo polínico y abajo hay dos ovocélulas que están esperando. El primer tubo polínico que llegue define la producción de la semilla, se fecunda una ovocélula y la otra se cierra, ¿cierto? Y no deja entrar otro grano de polen y te genera el fruto. ¿Ya? Muy importante para no tener frutas vanas es la nutrición. Ya algunos estudios han determinado que este proceso, esos hilos de color que ven ustedes ahí más claros, son diferentes granos de polen que van compitiendo y van descendiendo hacia la ovocélula para fecundarla. Pero este trayecto se demora desde el día 1 de la polinización hasta 70 días después de la. O sea, aquí es la polinización y 70 días después es la fecundación. Por lo tanto, si nosotros llevamos esto a calendario, son casi 3 meses o 2 meses y medio después de la polinización ocurre la fecundación. Por lo tanto, este periodo es muy complejo, muy delicado, ¿cierto?, para el avellano europeo, que por lo general es uno de los principales factores, el factor climático es uno de los principales causas del aborto floral y de la fruta Havana, ¿ya? Y la competencia también por nutrientes. Ya podemos ver aquí una inflorescencia, ¿cierto? Ahí está el clúster, el glomérulo y pequeñas frutas vanas en la base, ¿ya? Aquí está el saco embrionario, las dos ovocélulas, ¿ya? Entonces, los factores que terminan esta muerte del embrión principalmente son la competencia por los carbohidratos, el daño por agentes biológicos,
la viabilidad del polen, factores climáticos como la helada, incompatibilidad genética y la cantidad del polen que anda dando vuelta en el aire. ¿Ya? Otros problemas que tenemos son la fruta chupada, que la fruta chupada está relacionada principalmente con el riego, así que mi recomendación es que revisen riego, revisen las líneas que no estén tapadas o cortadas, la cantidad de agua que estoy regando, aplicando la frecuencia de riego, así que aquí vale la pena hincarle el diente porque la fruta chupada es uno de los factores principales, ¿ya? Fíjense, AgriChile tolera máximo de un 3% y no está afectando directamente sobre los estándares de rendimiento final. ¿Ya? Otros factores como la fruta del año anterior, otras variedades y fruta partida las vamos a ver a continuación. ¿Qué se refiere con fruta del año anterior? Es toda aquella fruta que no fue cosechada y cayó al último. Hay que eliminarla, esta fruta en otoño, después de la cosecha, es lo ideal. La podemos eliminar usando una pala niveladora para avellanas, arrastrar, sacar ciertas avellanas del huerto. Podemos usar rastrillos, podemos usar una trituradora o trinche, y la última fruta que cae, ¿cierto? Siempre tiende a ser vana en los avellanos, ¿ya? Si ustedes empiezan a partir fruta, van a darse cuenta de que está vana. Alta presencia de hongo en estas semillas, por eso es importante eliminarlas. Y el color más claro, eso es típico de fruta del año anterior, está más claro, ¿ya? Así que es un factor de rechazo también o de calidad que se fija AgriChile al momento de entregar la fruta. Cuando hablamos de otras variedades, ¿qué significa esto? No olvidemos que nosotros usamos polinizantes, ¿ya? Que me entregan polen para fecundar las flores de la variedad principal. Y usamos cerca del 10% ya de polen en avellano europeo, de plantas polinizadoras dentro del huerto de avellano de Barcelona, en este caso, por ejemplo. O sea, de 100 plantas, 10 son plantas machos, que le podemos llamar así, y que nos entregan el polen para la variedad principal. Y fíjense la diferencia de tamaño y de forma que hay entre un polinizante y otro, ¿ya? Lo ideal para la industria es que los polinizantes se asemejen en tamaño y forma con la variedad principal. Cuando entregamos este popurrí de semillas mezclada con esta, claro que sobresalen. Y cuando hay más de un 10%, ¿cierto?, de polinizantes, corremos el riesgo de que la fruta no nos paguen como la variedad principal, sino que la tomen como un polinizante, ¿ya? Así que a eso se refiere cuando en los análisis o informes aparecen otras variedades. Vámonos a la fruta partida o fisurada, corresponde a fruta que presenta estas características, grietas. ¿Por qué? Porque cuando yo parto secando fruta, esto se da principalmente a aquellos productores que tienen silos de secado, ¿ya? Parto cosechando. Por lo general, la pepa, que está en la gráfica de acá abajo, tiene más humedad que la cáscara. La cáscara está más rígida, menos flexible. Por lo tanto, si yo le aplico inmediatamente calor al secado, lo más probable es que la presión de vapor va a ser tan grande dentro de la semilla que me va a generar este quiebre, esta grieta, y va a saltar como una palomita. Así que lo ideal es tener gráficas como la que está acá arriba, donde la humedad de la cáscara partió, ¿cierto?, más alta que la pepa y llega al final a la humedad de secado muy bien, ¿ya? Por lo general, esta gráfica las pillamos en la cosecha a fines de marzo, y esta gráfica de acá con un cruzamiento de las curvas de humedad las pillamos a fines de abril. Secar fruta en estas condiciones, ¿ya?, con una pepa, fíjense el porcentaje de humedad con la que llegó a la planta esta fruta, llegó con un 30% casi de humedad en la pepa, es muy alta, ya genera mucha complicación y genera esto. Para el que seca la fruta es muy complejo este tema de la fruta partida, y significa un rechazo inmediatamente de la fruta en planta. La fruta partida solo se presenta en huertos con sistema de secado, como esta planta,
¿ya? Que tiene 4 silos de secado, el secado a través por un viento caliente que ingresa por debajo de los silos. También es recomendable que revisen su técnica de secado, revisen el estado de los tornillos que giran aquí adentro, hay espirales que van moviendo la fruta. El llenado del silo también es importante revisarlo, no sobrecargar, no llenar, sobrepasar ciertas líneas de medida que hay aquí, o si no, el peso de la fruta sobre la que está cae primero, es tan alto que al girar los tornillos que generan el movimiento de la fruta ascendente y descendente, pueden partir la fruta, ¿ya? También se genera fruta partida con golpes durante la descarga y carga, ¿ya? No recoger fruta partida del suelo ni echarla nuevamente adentro en los silos porque te genera estos problemas. Revisar nivel de calcio en el suelo y en las plantas porque bajos niveles de calcio en la planta te genera cáscara muy blanda, ¿ya? Recordar que fruta con más de un 3% de fruta partida, el poder comprador se reserva la aceptación o rechazo del lote. Uno de los últimos puntos son las materias extrañas. Y que por lo general en el contrato no lo tomamos en cuenta y nos da como lo mismo, no lo pescamos. ¿A qué corresponde a esto? Corresponde a la presencia de materiales diferentes diferentes a las avellanas. Piedras, metales, madera, plásticos, ramas, involucros, terrones, basura en general, ¿ya? Se genera un problema en cosechas mecanizadas y por mala preparación de suelo para la cosecha, o sea, porque tengo mugre. No cosecho avellanas, cosecho mugre. La importancia del contenido de materia extraña se observa en las condiciones del comprador asociado al porcentaje de humedad. Y hay una nota en el contrato. Por favor, lea su contrato de compra de avellanos. Léalo. ¿Por qué? Fíjense esto. Si al porcentaje de humedad yo le sumo el porcentaje de materia extraña y es menor a un 40%, 45%, mi precio mínimo garantizado que al momento de facturar son $2 por kilo. Y para Gifoni y 1,5 para Barcelona. Pero si mis materias, la humedad más las materias extrañas van entre 45 y 80%, el precio garantizado es de 0,5 para ambas variedades. Cambia la situación, ¿eh? Y si yo me paso más de un 80%, el comprador se reserva el derecho a rechazar el lote. Así que, ojo con las materias extrañas, revísenla, entreguen avellanas, no entreguen basura, ¿ya? Y muchas gracias. Esa era la presentación. Yo sé que hay mucho más para analizar, mucho más para comentar, pero tómenle la importancia de los parámetros de calidad que le entrega la industria, analícenlo en su huerto, compárenlo con su realidad y vean de qué manera mejorarlo y se van a dar cuenta que voy a optar un mejor precio y como le mostré en la lámina anterior, cuando tú te acercas a los estándares de rendimiento, ya es increíble cómo disminuye el porcentaje de descuento por precio de mi fruta. Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Parra, asesor de avellano europeo, director de la SAGO. En su entorno natural, hablando de fruticultura, hablando de este avance del avellano europeo en el sur y sus consideraciones técnicas para obtener un óptimo resultado. Acá, Cristian, en el chat que le invito a todos los asistentes a dejar sus preguntas acá en el chat del evento SAGO FISUR Virtual 2021, nos están preguntando sobre, si nos puedes decir, ¿por qué rendimientos se han obtenido en avellano europeo en los últimos años? Quizás hay personas que no estuvieron al principio, tienen consultas. ¿Qué rendimientos se han obtenido en avellano europeo en los últimos años, en particular quizás en tu zona? Mira, nosotros cuando se partió el avellano europeo hace 20 y tantos años acá en el sur, estábamos muy optimistas, ya muy esperanzados, y nos dejamos llevar por la literatura americana e italiana que había en ese momento, en la cual nos hablaban de rendimiento de 3.000, 3.500 kilos por hectárea, ya fantástico. Nosotros sacándole punta al labio ahí y sacando nuestras cuentas y
y nos dimos los porrazos, fuimos aprendiendo con el tiempo que no es así. Cuesta mucho llegar a esos rendimientos, no son imposibles, pero hay mucho trabajo detrás. O sea, con los pocos conocimientos que teníamos en esa época, la comprensión de este cultivo, no los íbamos a obtener, ¿ya? Y todavía yo creo que cuesta un huerto con 2.500 kilos aquí en el sur espectacular. Y poco a poco los huertos han ido aumentando su rendimiento y nos hemos aproximado a los 3.000 kilos, pero han pasado bastantes años. Así que hay años donde en un huerto que ya está en plena producción, sobre 10 años, podemos obtener entre 2.500 y 3.000 kilos, pero años complejos climáticamente, años con problemas nutricionales, a veces los árboles podemos bajar a 1.500, 1.800, 2.000 kilos y se genera una especie de añerismo, ¿cierto?, en el avellano, en el cual a mí me complica. Así que también invitarlos a que tomen los promedios de los últimos 5 años y quédense con ese promedio y no con el rendimiento del año anterior, porque esto va cambiando año a año, ¿ya? Lo ideal es pillarle el juego a la planta y pillarle de hacer esta producción más pareja o más estable a través de los años y no con pic de muy alta producción y al otro año muy baja producción. Pero los rendimientos han ido creciendo y se ven esperanzadores, Jorge. Es que efectivamente es un producto que es bastante apetecido por la industria en Europa para la elaboración de diversos productos, Cristian. En ese sentido, ¿qué productos se pueden hacer con las avellanas? ¿Ah? ¿Cómo esto se transforma en alimento o en productos propiamente tal que son para el consumidor internacional, e incluso acá nos llega también, uno va al supermercado y ve productos de avellano. ¿Cuáles son los productos que se pueden hacer con este fruto? Mira, la avellana es nueva, la gente se la está aprendiendo a conocer, es un fruto seco, ya. Y tradicionalmente la industria europea, vamos a hablar del caso de Ferrero, ¿cierto? Hay otras empresas chocolateras más, te hacen la famosa Nutella, ¿cierto? Que es esta pasta de avellana, ¿ya? Te hacen barras de chocolate, barras de cereal. En Turquía la venden en la calle, confitada, te hacen dulce, te hacen torta, cúgenes, repostería principalmente y aceite. En Europa y en Turquía, y te diría en los países de Medio Oriente, el uso de aceite de avellana para la cocina es tan normal como usar el aceite de girasol o de rap, ¿cierto? O aceite de oliva, ¿ya? Así que yo te diría que se concentran los usos principalmente en chocolatería, repostería y también el consumo en fresco como snack, ¿cierto? Pero tienen un sinnúmero de usos también en los aceites, en cosmética, son de alta demanda los aceites finos de calidad de avellana. ¿Y por qué es importante que tengamos en consideración el cómo se comercializa hacia el consumidor mismo esto? ¿Qué tenemos que tener en mente en el huerto cuando estamos viendo que el europeo en Alemania, sea Italia, que ellos acostumbran a Nutella, acostumbran a ir al supermercado y ver estos chocolates más premium, ¿cierto? ¿Por qué para nosotros como agricultores es importante saber de este tipo de consumo que está tan distinto, por ejemplo, al de la manzana, al de la uva, que es más bien el alimento fresco, no procesado como acá? Mira, yo te diría que aquí la trazabilidad del producto, la denominación de origen, son muy válidos estos conceptos, ¿ya? Tenemos que pensar que cada pepita, cada avellana puede ir dentro de un chocolate, dentro de un bombón. Por lo tanto, la relación es casi 1 a 1, o sea, si yo saco una avellana de calidad de mi huerto, esa avellana de calidad va a estar en la boca o en el bombón o en el presente que haga el consumidor, que esté en Europa o que esté en Chile, en cualquier parte. Por lo tanto, yo tengo que ser consecuente, tengo que pensar que esa fruta me la voy a comer yo mismo.
Por lo tanto, una producción bajo condiciones limpias, de calidad, con productos que no sean tóxicos, de alta residualidad, ¿ya? Todo lo que conlleva a producir esta avellana, todo lo que va acompañando, tengo que hacer el esfuerzo para que sea lo mejor, ¿ya? Y de esa calidad, porque hay un prestigio detrás. ¿Te imaginas un consumidor que recibe un bombón, que recibe un paquete y parte una avellana y se pilla con hongos, con un olor a sumagado adentro, ¿cierto? Con micelio? Entonces, nunca más va a comerse una avellana el tipo, porque sabe que los hongos son micotoxinas y las micotoxinas te afectan a la salud humana. Entonces, el cuidado que yo tengo que tener como productor es enorme, tengo que ser muy consciente y tengo que hacer las cosas bien, ¿ya? Cuesta mucho lograr el prestigio, la calidad, pero una vez que tú lo pierdes, cuesta mucho recuperarlo. Eso es mi consejo que le doy a la gente. Cierto, Cristian, que esta industria está bastante ordenada justamente, debe estar bastante ordenada y está ordenada justamente por todas estas exigencias del mismo consumidor, pero al mismo tiempo también tenemos a compradores e inversionistas importantes. Acá, por ejemplo, estamos hablando de AgriChile, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el fenómeno de AgriChile invirtiendo tanto en el país? Y eso nos lleva a preguntarnos también cuál es la percepción que hay del avellano chileno para la industria de los procesados también. Mira, AgriChile, yo creo que antes de apostar por Chile, salió a conocer. ¿A conocer qué cosa? A conocer el mundo, dónde se podía plantar avellana, cuáles eran los países con mejores condiciones geográficas, políticas, ¿ya? Con mejores condiciones climáticas, con agua, ¿ya? Donde haya disponibilidad de mano de obra, tranquilidad, paz social, y eso lo hizo en Sudáfrica, lo hizo en Azerbaiyán, lo hizo en Australia, lo hizo en Nueva Zelanda, lo hizo en Argentina también, y en muchas partes. Yo conozco a AgriChile como 20 y tantos años, y AgriChile siempre ha estado en esa búsqueda, y yo creo que a contar del 2006-2007, AgriChile ya se dio cuenta que Chile contaba con condiciones como climáticas, agua, las reglas muy claras de comercialización, ¿ya? De producción, un país serio, y todo eso sirvió para que AgriChile empezara a invertir y a plantar sus propios huertos acá. Además que ellos han reconocido que las avellanas que se producen en Chile son de excelente calidad. Y eso es lo que buscan ellos, volviendo a la pregunta anterior. Ellos quieren llegar con un producto de calidad al consumidor, por lo tanto la materia prima tiene que ser de calidad. Ellos, yo sé que compran mucha fruta a otros países como Turquía, ya con una serie de problemas los turcos en su proceso de producción, ya, y de avellanas. Entonces, me da la sensación que está generándose un cambio, dejando de comprar fruta en Turquía, ya, y apostando a la mejor calidad de la fruta chilena. Y esta calidad de la fruta chilena ha ido acompañada con mayores rendimientos, ¿ya? Mayores rendimientos incluso que en Italia, ¿ya? Por lo tanto, te diría que AgriChile vino para quedarse, no se va a ir de Chile, ha invertido mucho, ya esto es un negocio que va creciendo, muy estable, muy seguro, nos dio mucha seguridad incluso en relación con las cerezas, ya este año, ya porque sabíamos que el poder de compra no iba a responder y teníamos un precio garantizado, no así las cerezas que se rematan allá en China y el precio puede variar mucho. Así que te digo que ha ido creciendo mucho la apuesta de AgriChile acá, y ahora la última planta de proceso que se van a construir en Talca, más de $40 millones invertidos, al parecer, para la producción de Nutella acá en Chile. Pues, además, entonces, también en el país se va también a procesar justamente el avellano y darle el valor agregado más allá de la fruta, que bueno,
el producir, el solo producir la fruta, el fruto seco, fruta fresca, no es un commodity, como muy bien dijo Jorge Valenzuela al principio, sino que también ya es un producto de valor agregado ya. Cristian Parra, te quiero agradecer por tu tiempo. Quiero ver si quieres dejar un mensaje a todos los agricultores que nos están viendo acá en Sago Fisur Virtual 2021. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Yo sé que el tiempo fue corto, este es un tema para hablarlo más distendido y a veces nos gusta con un cafecito y un cóctel al final, pero no se puede ahora. Pero cualquier consulta, cualquier duda, trae a hacer la de la Sago, ¿cierto? El área de frutales que tenemos ahí y a estudiar. La producción es entretenido, es bonita, pero tiene que ir con estudios. Yo creo que nos hemos olvidado un poco, nos hemos alejado de los libros y de los cuadernos, nos hemos puesto medio flojitos ya en ese sentido. Todo esto tiene que ir con una comprensión, con un entendimiento, con una explicación detrás. Tenemos que entender a este ser vivo, ¿ya? Este ser vivo tenemos que entenderlo para poder sacarle provecho, ¿ya? Y eso, lamentablemente, ocurre con estudios. Así que a eso los invito a prepararse. La fruticultura es muy linda, pero va acompañada de conocimiento. Y lo otro, invitar a las universidades de acá, a la Universidad de los Lagos, me alegro que esté con su carrera de agronomía y que le den un punch muy fuerte a la fruticultura. También invito a Línea que se sume a esto y a todas las instituciones y al mundo de la educación. Gracias, Jorge, y gracias a todos. Gracias a ti, Cristian, por tu tiempo. Vale. Es importantísimo hablar justamente de la fruticultura como una herramienta de futuro para el desarrollo de las regiones y el desarrollo de nuestro campo. Quiero agradecer también a Banco de Chile, Rabo Finance, Banco Santander, AgroFresh, AgroSystems, Dercomac, MAF Chile, Mutual de Seguridad, Netafim, Nueva Vid, Soprocal, Suez, Singenta, Unitec, Utilitas y Weiser Seguros. Empresas que nos están acompañando en todos los ciclos de Fedefruta y también nos está acompañando en este macro zonal para nosotros, en alianza con Sago y su tremenda feria, y que digital está cumpliendo todas las expectativas. Muchas gracias a todos. Hacemos una pequeña pausa para volver para hablar acerca de los cerezos y las heladas y control de temperatura. Nos vemos.